Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy vengo a traerles un video hablando sobre las transmisiones de datos. Si quieres saber un poco más sobre este tema, quédate en el video. Postdata, perdón si la calidad del video es baja. Aclarado ese punto, empecemos con el video. Transmisiones de datos. ¿Qué son transmisiones de datos? Bueno, transmisiones de datos, transmisión digital o comunicaciones digitales es la transferencia física de datos, un flujo digital de bits, por un canal de comunicación de punto a punto o punto a multipunto. Resumiendo todo esto, transmisiones de datos es la transmisión de información que consiste en el movimiento de información codificada, de un punto a uno o más puntos, mediante señales eléctricas, ópticas, electróopticas o electromagnéticas. Ya sabiendo qué es transmisiones de datos, podremos seguir con sus objetivos. Y se preguntarán ¿qué es esto de objetivos? Bueno, hablamos de objetivos de la transmisión de datos. Estos se dividen en 5 pasos muy importantes, ya que son necesarios si trabajas para alguna empresa que distribuya internet, ya sea cable onda, entre otros. Estos pasos son necesarios para que puedas llamar la atención de tus clientes y mejorar el uso del internet del usuario. Estos pasos son: reducir tiempo y esfuerzo, aumentar la velocidad de entrada de la información, reducir costos de operaciones, aumentar la capacidad de la organización a un costo incremental razonable, aumentar la capacidad y cantidad de las informaciones. Teniendo claro el punto de los objetivos de transmisión de datos, podemos seguir con el video. Ahora hablaremos de los tipos de transmisiones. Estos son 2 tipos. Están las transmisiones analógicas y transmisiones digital. Las transmisiones analógicas son señales que se caracterizan por el continuo cambio de amplitud de la señal. En ingeniería de control de procesos, la señal oscila entre 4 y 20 megamperios, y es transmitida en forma puramente analógica. En una señal analógica el contenido de información es muy restringido. Tan solo el valor de la corriente y la presencia o no de esta puede ser determinado. Transmisiones digital. Estas señales no cambian continuamente, sino que es transmitida en paquetes discretos. No es tampoco inmediatamente interpretada, sino que debe ser primero decodificada por el receptor. El método de transmisión también es otro, como pulsos eléctricos que varían entre 2 niveles distintos de voltaje. En lo que respecta a la ingeniería de procesos, no existe limitación en cuanto al contenido de la señal y cualquier información adicional. Ahora hablemos sobre los medios de transmisión. El medio de transmisión constituye el soporte físico a través del cual emisor y receptor pueden comunicarse en un sistema de transmisión de datos. Distinguimos 2 tipos de medios: guiados y no guiados. En ambos casos la transmisión se realiza por medio de ondas electromagnéticas. Los medios guiados guían las ondas a través de un camino físico. Ejemplos de estos medios son el cable coaxial, la fibra óptica y el par prensado. Veamos los medios no guiados. ¿Qué son los medios no guiados? Los medios no guiados proporcionan un soporte para que las ondas se transmitan, pero no las dirigen. Como ejemplo de ellos tenemos el aire y el vacío. La naturaleza del medio junto con la de la señal que se transmite a través de él constituyen los factores determinantes de las características y la calidad de la transmisión. Podríamos mencionar algunos ejemplos de medios no guiados. Estaría radioenlaces de VHF y UHF, y también el microondas. Pasemos a sus conceptos. Radioenlaces de VHF y UHF. Estas bandas cubren aproximadamente desde 55 a 550 MHz. Son también omnidireccionales, pero a diferencia de las anteriores, la ionosfera es transparente a ellas. Su alcance máximo es de un centenar de kilómetros, y las velocidades que permite del orden de los 9600 bps. Su aplicación suele estar relacionada con los radioaficionados y con equipos de comunicación militares, también la televisión y los aviones. Microondas. Además de su aplicación en hornos, las microondas nos permiten transmisiones tanto terrestres como con satélites. Dadas sus frecuencias, del orden de 1 a 10 GHz, las microondas son muy direccionales y solo se pueden emplear en situaciones en que existe una línea visual que une emisor y receptor. Los enlaces de microondas permiten grandes velocidades de transmisión, del orden de 10 Mbps. Ahora pasemos a hablar de los medios guiados. Los medios guiados es el propio medio el que determina principalmente las limitaciones de la transmisión. Velocidad de transmisión de los datos, ancho de banda que puede soportar y espaciado entre repetidores. Sin embargo, al utilizar medios no guiados resulta más determinante en la transmisión el espectro de frecuencia de la señal producida por la antena que el propio medio de transmisión.
Veamos algunos ejemplos de medios guiados. 1. Cable de par trenzado. 2. Cable de fibra óptica. Y 3. Cable coaxial. Estos tres cables son unos de los más conocidos para el uso del Internet. Veamos un poco el concepto de cada uno de ellos. Cable de par trenzado. ¿Qué es este cable? ¿Para qué funciona? Bueno, el cable de par trenzado consiste en grupos de hilos de cobre entrelazados en pares en forma helicoidal. Esto se hace porque dos alambres paralelos constituyen una antena simple. Cuando se entrelazan los alambres helicoidalmente, las ondas se cancelan, por lo que la interferencia producida por los mismos es reducida, lo que permite una mejor transmisión de datos. Así, la forma entrelazada permite reducir la interferencia eléctrica tanto exterior como de pares cercanos y permite transmitir datos de forma más fiable. Un cable de par trenzado está formado por un grupo de pares entrelazados, normalmente 2, 4 o 25 pares, recubiertos por un material aislante. Cada uno de estos pares se identifica mediante un color. Básicamente el cable de par trenzado es un tipo de cable que tiene dos conductores eléctricos aislados y entrelazados para anular las interferencias de fuentes externas y diafonía de los cables adyacentes. Fue inventado por Alexander Graham Bell en 1881. Cable de fibra óptica, veamos su concepto. Es una fibra flexible, transparente, hecha al embutir o extruir vidrio, sílice o plástico en un diámetro ligeramente más grueso que el de un pelo humano. Las fibras ópticas se utilizan más comúnmente como un medio para transmitir luz entre dos puntas de una fibra y tienen un amplio uso en las comunicaciones por fibra óptica, donde permiten la transmisión en distancias y en un ancho de banda, velocidad de datos, más grandes que los cables eléctricos. Se usan fibras en vez de alambres de metal porque las señales viajan a través de ellas con menos pérdida. Además, las fibras son inmunes a la interferencia electromagnética, un problema del cual los cables de metal sufren ampliamente. Las fibras también se usan para la iluminación e imaginería, y normalmente se envuelven en paquetes para introducir o sacar luz de espacios reducidos, como en el caso de un fibroscopio. Algunas fibras diseñadas de manera especial se usan también para una amplia variedad de aplicaciones diversas, algunas de ellas son los sensores de fibra óptica y los láseres de fibra. Típicamente, las fibras ópticas tienen un núcleo rodeado de un material de revestimiento transparente con un índice de refracción más bajo. La luz se mantiene en el núcleo debido al fenómeno de reflexión interna total que causa que la fibra actúe como una guía de ondas. Las fibras que permiten muchos caminos de propagación o modos transversales se llaman fibras multimodo, MM, mientras que aquellas que permiten solo un modo se llaman fibras monomodo, SM. Las fibras multimodo tienen generalmente un diámetro de núcleo más grande y se usan para enlaces de comunicación de distancia corta y para aplicaciones donde se requiere transmitir alta potencia. Las fibras monomodo se utilizan para enlaces de comunicación más grandes que 1000 metros. Cable coaxial, veamos el concepto de este cable. El cable coaxial, coax cable o coax, creado en la década de 1930, es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central, llamado núcleo, encargado de llevar la información, y uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla, blindaje o trenza, que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes. Entre ambos se encuentra una capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas características dependerá principalmente la calidad del cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante, también denominada camisa exterior. El conductor central puede estar constituido por un alambre sólido o por varios hilos retorcidos de cobre, mientras que el exterior puede ser una malla trenzada, una lámina enrollada o un tubo corrugado de cobre o aluminio. En este último caso resultará un cable semirrígido, debido a la necesidad de manejar frecuencias cada vez más altas y a la digitalización de las transmisiones. En años recientes se ha sustituido paulatinamente el uso del cable coaxial por el de fibra óptica, en particular para distancias superiores a varios kilómetros, porque el ancho de banda de esta última es muy superior. Bueno, ya habiendo visto los medios guiados y no guiados, pasemos a otro tema. Dentro de esto de las transmisiones de datos, hay 4 términos que tienes que tener muy en cuenta. Estos son: comunicación, telecomunicación, teleinformática o telemática, transmisiones de datos. Si no sabes qué es esto, ya mismo te lo explico. Pasemos a sus definiciones. Comunicación. La comunicación es la actividad asociada con el intercambio o distribución de la información.
Puede ser unidireccional, ejemplo, alguien habla, pero no podemos contestarle, o bidireccional, una conversación entre dos o más personas. Todas pueden hablar. Telecomunicación. La telecomunicación es la acción de comunicarse a distancia. Proviene del griego tele y del latín comunicare. Aunque las cartas y periódicos son formas de telecomunicación, en nuestro contexto nos referimos a telecomunicación cuando es una comunicación por teléfono, fax, radio, televisión, entre muchos otros. La teleinformática. La teleinformática o telemática están constituidas por la contracción de las palabras telecomunicación e informática. Se puede decir que en ellas se reúnen los aspectos técnicos que caracterizan a ambas especialidades. La telemática es la ciencia que estudia el conjunto de técnicas que es necesaria usar para poder transmitir datos dentro de un sistema informático o entre puntos situados en lugares remotos usando redes de telecomunicación. Puede verse como el logro de que un sistema informático, ordenador, teléfono, pueda dialogar con equipos situados geométricamente distantes usando redes de telecomunicación. De todos los términos, teleinformática es la más complicada de entender. Si no entendiste muy bien este término, abajo en la descripción te dejaré un link a un blog que hice hablando más a fondo sobre todo lo que tiene que ver con transmisiones de datos. Transmisiones de datos. Las transmisiones de datos se definen en dos transmisiones: transmisiones de datos locales y transmisiones de datos remotos. Pasemos a definir estas dos transmisiones. Transmisiones de datos locales. La transmisión de datos local, también denominada en planta. Las distancias son pequeñas. En este caso es la propia organización, empresa, universidad, factoría, etc., la que construye las líneas de comunicación. Ejemplo, un ordenador central al que se quieren conectar varias terminales en distintos puntos de un edificio. Transmisión de datos remotos. La transmisión de datos remotos. La distancia entre los equipos que se quieren comunicar es mucho mayor. Es necesario acceder a las líneas de telecomunicación para que se realice. Normalmente se accede a las líneas proporcionando por el servicio telefónico. Ahora hablemos sobre el sistema de comunicación. Un sistema de comunicación de datos tiene como objetivo el transmitir información desde una fuente a un destinatario a través de un canal. Veamos cómo se clasifica el sistema de comunicación. El emisor o transmisor debe convertir la señal a un formato que sea reconocible por el canal. El canal conecta al emisor, E, y receptor, R, y puede ser cualquier medio de transmisión, fibra óptica, cable coaxial o aire. El receptor acepta la señal del canal y la procesa para permitir que el usuario final la comprenda. Bueno, eso sería todo lo que tienes que saber sobre el tema de transmisiones de datos. Espero que haya servido de ayuda para entender las transmisiones de datos. No olvides darle un buen me gusta al video. Sin nada más que decir, nos vemos en otra ocasión. Nos vemos.